Buenas tardes, compañeros y compañeras, y al profesor David. Soy Eric, es un gusto saludarles y voy a presentarles los textos de Ramírez Kidd y de Baus en relación a el migrante y la esclavitud en el antiguo Israel. Empezando por el texto de Ramírez Kidd, primero plantear que la idea de extranjero presupone una diferenciación entre Israel y los otros pueblos, pero en el principio no había una distinción clara entre Israel y sus vecinos en asuntos como la cultura, la tecnología y la religión. Desde una perspectiva intercultural sabemos que había una retroalimentación en todos esos aspectos. Entonces, la idea de que su cultura e historia es distinta resulta artificial y tardía. Esta idea surgió en el exilio bíblico, debido a la necesidad de la afirmación cultural por oposición a un entorno percibido como amenazante. Entonces, la idea de separación en relación a los otros que llegamos a encontrar en Esdras y Nehemías se proyectó hacia el pasado y se incluyó en textos antiguos como si esa distinción estuviera desde un inicio. Ahora bien, los términos Sar y Sara en femenino en los textos bíblicos del Primer Testamento significan extraño o extranjero. Es una persona de otra nación no israelita. En los profetas se habla de pueblos extranjeros, de enemigos políticos como los asirios y los egipcios, y el término se usa en amenazas proféticas o sufrimientos en situaciones de guerra. Es importante señalar el paralelo que se da en algunos textos, sobre todo el texto de Ezequiel, entre extranjero y una persona malvada. Ahora, el término nocri se refiere a una persona no israelita, extranjera de paso, a quien se ve con reserva y la mayoría de las veces se está hablando de un comerciante o un intermediario. A este nocri se le presta solamente con interés. Y es interesante que en Primera de Reyes 8, del 41 al 43, el rey pide a Dios que escuche la oración del extranjero. Ahí son elementos interesantes que tenemos que empezar a poner atención. Luego tenemos el término ger, inmigrante, forastero, extranjero, y designa el estatus legal de los varones foráneos inmigrantes, israelitas o extranjeros que viven en una comunidad israelita. Y los códigos israelitas los protegían. Tenemos 1. Leyes contra el abuso legal o explotación económica por parte de patrones inescrupulosos. 2. Leyes que proveían de ayuda material, dinero de diezmos o bien apoyos por especie. Y habían también leyes de integración comunitaria. Acá señalar que las normas que dan estatus jurídico de igualdad no contemplaban a las mujeres. El profesor Ramírez señala que en el libro de Ruth ella es extranjera, no inmigrante. Entonces hay que prestar también atención de que todas estas leyes de protección y otras consideraciones, hay claramente una diferenciación entre hombres y mujeres. Importante tener en cuenta la progresiva teologización del término extranjero. Esto es algo muy, muy interesante que plantea el profesor Ramírez. En la antigüedad el extranjero
era considerado un bandido que se exterminaba o neutralizaba incluso con actos mágicos. Y en Israel no siempre fue visto con hostilidad el extranjero. Por ende, el inmigrante Ger no era un enemigo. En Deuteronomio 10:19 podemos encontrar de que se instaba más bien a amarlo. Y hay que tener presente que las leyes que incluyen al inmigrante fueron escritas o editadas a partir del exilio de Babilonia. Y esto va a ser fundamental para entender una serie de cosas acá. Lo que sucedió fue que la experiencia en Babilonia es vivida como una nueva versión de la esclavitud en Egipto. La toma entonces de conciencia en esta experiencia de exilio hizo posible una sensibilización especial hacia el otro inmigrante. Podemos concluir que las leyes en favor de los inmigrantes se fundamentan en la historia de Israel. Este pueblo toma paulatinamente conciencia de que es un pueblo extranjero o ha sido obligado a ser extranjero a lo largo de su historia, y podemos constatarlo en los distintos exilios que sufrió esa entidad llamada Israel. Ahora, podemos entonces notar la teologización del término. De un sentido sociológico, los extranjeros en Israel, a un sentido teológico, Israel en el mundo. La vida es un peregrinaje con sus luchas y esperanzas. Esa es como la última etapa teologizada de la comprensión de el extranjero. Entonces, primero hay un extranjero o la comprensión de extranjero en un sentido sociológico. Inmigrantes, otras personas que están en la sociedad israelita por una u otra razón. Luego un término para referirse a sí mismos. Israel, extranjero en medio de las naciones. También podemos encontrar esto en fórmulas litúrgicas. El orante, el que se dirige a la divinidad, se confiesa extranjero frente a Dios. También en lamentos individuales y en los salmos se suele entender el término o colocar el término como un creyente que es peregrino en este mundo. Vamos a ver la legislación de protección del extranjero, sobre todo en Levítico 19, que para el judaísmo es uno de los centros de la Torá. Hay un texto en Levítico 19, 33, 34 en donde nos vamos a centrar bastante, que dice lo siguiente: cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal. Al contrario, trátenlo como si fuera uno de ustedes. Ámenlo como a ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Este texto combina legislación anterior, digamos lo que es Éxodo 22:20 y Deuteronomio 10:19. En Levítico, en este texto en especial, se amplía el mandato de amor al prójimo israelita para incluir al inmigrante que vive en comunidades israelitas. Integrar al extranjero entonces deviene un mandato. Hay una progresión entonces, un desarrollo histórico de la primera ley o las primeras leyes, que es una prohibición: no explotarás ni oprimirás al extranjero. A la segunda ley, que es un mandato más positivo: hay que amarlo, y si se ama y si se le ama, hay que integrarlo en la comunidad. Esto implica
lo que Ramírez Kidd llama una ética de trato igualitario. Se lo debe tratar como si no fuese un extranjero. El extranjero es un semejante. Y esto es un punto fundamental en el desarrollo de la comprensión del extranjero para los escritores de Israel. Volviendo a la idea de que Israel a lo largo de su historia fue un pueblo extranjero, podemos constatar que los más importantes personajes de las escrituras hebreas fueron extranjeros. La Biblia fue un libro escrito entonces por extranjeros y para extranjeros. Veamos y puntualicemos algunas cosas. Abraham, habiendo nacido en Ur, vivió como extranjero en Canaán y en Egipto. Eso lo vemos en Génesis 11. Isaac, habiendo nacido en Israel, vivió como extranjero en Gerar. Moisés, habiendo nacido en Egipto, vivió como extranjero en Madián. José, habiendo nacido en Canaán, vivió como extranjero en Egipto. David, habiendo nacido en Judea, vivió como extranjero entre los filisteos. Y Noemi, habiendo nacido en Judá, vivió como extranjera en Moab. Todo esto lo podemos encontrar en el libro de Ruth. Daniel, habiendo nacido en Jerusalén, vivió como extranjero en Babilonia. Y algunos de los jueces, varios reyes y muchos profetas y profetisas fueron extranjeras y extranjeros. Tenemos a Sara, también a Agar, a Rebeca, a Miriam, a Ruth, a Esther, a Judith, entre otros. Tan cercana y familiar llegó a ser esta idea de ser extranjero que la vida misma se concibe en la Biblia como un peregrinaje. Entonces podemos notar cómo ese hecho histórico de las constantes migraciones del pueblo de Israel y de muchos de los personajes como migrantes incluso marcan la forma de comprender, digamos, existencialmente y religiosamente la vida. No obstante, el tema de los extranjeros ha sido un tema controversial y lo podemos encontrar en los textos y bueno, a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿Y por qué? Primero, hay que recordar que la sociedad israelita era una sociedad rural constituida por pueblos pequeños y en donde toda persona extraña, fuera israelita de otro pueblo o extranjera, era vista con desconfianza. El extranjero, por ser desconocido, era considerado enemigo al que se intentaba exterminar o mantener neutralizado, como ya lo dije, por medio de una serie, digamos, de estrategias de exclusión e incluso de uso de artes o prácticas mágicas. Ustedes recuerdan este texto cuando Caín recibe el castigo y debe irse, que él piensa que cualquiera que lo encuentre lo va a matar. Realmente esto tenía que ver que al constituirse una persona que empezara a transitar, a vagar de un lado a otro, estaba en un alto riesgo de ser asesinado. El extranjero no era alguien que se fuera a recibir en principio amablemente en los lugares donde llegaba, siempre se veía con mucho recelo. Podemos encontrar en la literatura egipcia o babilonia un trato humanitario hacia los extranjeros, ciertamente, pero en el sentido de un favor que se le va a hacer, no como un derecho intrínseco que tiene. Se silencia en muchos textos el estatus legal que los extranjeros pudieron haber tenido en esas sociedades.
La excepción es cuando se habla de los esclavos. En este caso, este es más claro. Voy a leer algunos textos bíblicos de protección para ellos y ellas. Cuando hagan la cosecha de sus tierras, no cosecharán hasta la misma orilla del campo. No regresarás para cortar los racimos que queden en tu viña, ni recogerás los frutos caídos en tu huerto, sino que lo dejarás para el pobre y el extranjero. Yo soy el Señor, su Dios. Esto está en Levítico 19, del 9 al 10. Otro texto. El Señor dijo a Moisés, di a los israelitas, cuando hayan pasado el Jordán hacia la tierra de Canaán, elegirán ciudades que les sirvan de refugio. En ellas encontrará asilo el homicida que haya matado a alguien involuntariamente. Estas ciudades servirán de refugio al homicida involuntario, sea israelita, extranjero o residente. Eso lo encontramos en Números 35 en adelante. Otro texto. El séptimo día es día de descanso en honor del Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tus hijos, ni tus siervos, ni tu ganado, ni el extranjero que habita contigo. Eso está en Éxodo 20:10. Ahora, comparemos el derecho bíblico y el derecho mesopotámico al respecto. Estos son similares, no solo por los temas que tratan, sino también por las soluciones que proponen. Por poner un solo ejemplo, en la lectura habían varios. Si uno roba un buey o una oveja y los mata o vende, restituirá 5 bueyes por el rey y 4 ovejas por la oveja. Eso está en Éxodo 21:37. Y el código de Hammurabi, apartado 8, dice que si alguno robare un buey, una oveja o un cerdo de un plebeyo, restituirá 10 veces su valor. Bien, pero a pesar de la estrecha relación que existe entre el derecho bíblico y el derecho mesopotámico, la diferencia con respecto al trato con el extranjero es marcada. Eso indica que el estatus legal concedido al extranjero en el Antiguo Testamento es una característica única, especial en el Antiguo Oriente. Por ejemplo, discúlpenme, se me desconfiguró esto. Por ejemplo, escuchad lo que haya entre vuestros hermanos y administrad justicia entre un hombre y su hermano o un forastero. No hagáis en el juicio acepción de personas. Escuchad al pequeño lo mismo que al grande. No tengáis miedo a ningún hombre, pues la sentencia es de Dios. El asunto que os resulte demasiado difícil me lo remitiréis a mí y yo lo oiré. Eso está en Deuteronomio 1:16-17. Podemos ver que en este texto de Deuteronomio se coloca al extranjero en igualdad de condiciones frente a otro ciudadano israelita y defiende los derechos de este extranjero incluso contra el mismo israelita, del cual depende económicamente. También en el mismo libro de Deuteronomio se habla explícitamente del derecho del extranjero. No torcerás el derecho del extranjero. Eso es claro en Deuteronomio 24:17. Ahora, como ya se dijo, la presencia del extranjero en los escritos bíblicos es vital en sus narraciones. Israel mismo es extranjero, vivió en múltiples ocasiones como extranjero en tierra extraña. Esa conciencia es importante en su identidad.
Un ejemplo de ello es que el campesino israelita, al recoger los primeros frutos de su cosecha, debía llevar una ofrenda al santuario, presentarse al sacerdote y expresar la siguiente confesión, que la encontramos en Deuteronomio 26 del 5 al 10. Mi padre era un arameo errante y bajó a Egipto y residió allí siendo unos pocos hombres, pero se hizo una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron dura servidumbre. Nosotros clamamos a Yahvé, Dios de nuestros padres, y Yahvé escuchó nuestra voz. Vio nuestra miseria, nuestras penalidades y nuestra opresión. Y Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y con prodigios. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que emana leche y miel. Y ahora yo traigo las primicias de los frutos de la tierra que tú, Yahvé, me has dado. Nuevamente hay que tener muy presente que la experiencia de haber vivido en el exilio, y eso lo podemos leer en el Salmo 137, un ejemplo de ello, hace que surjan las leyes a favor de los extranjeros en Israel. Luego de esta trágica experiencia pudieron ver a las personas extranjeras, pudieron ver en las personas extranjeras un reflejo de su propia existencia. Había algo de la historia israelita en el rostro de ellos. No era posible seguir tratándolos según los antiguos usos, porque ellos sabían cómo se sentía ser un extranjero. Eso lo podemos revisar en Éxodo 23:9. Esto es fundamental, porque al tomar conciencia de la exclusión sufrida por otros y otras, se abre el camino del reconocimiento mutuo. El extranjero era y es en nuestras sociedades una persona marginal. En la Biblia ocupa, en cambio, un papel central. Podemos encontrarlo, como ya lo hemos dicho, la situación del extranjero problematizada y colocada a lo largo de todos los textos bíblicos. En los textos que hemos citado encontramos a Dios íntimamente involucrado con el extranjero. El Dios de la Biblia, el Dios de Abraham y de Jesús, habla en favor del extranjero y por el extranjero. Interviene en su defensa, se interesa por su bienestar, escucha su oración, comprende sus sentimientos. Somos llamados pues a vernos como extranjeros y a encontrarnos con ellos en este peregrinaje común que es la existencia humana. Así, de manera muy bella, Ramírez Kitt cierra esta parte. Ahora voy a hablar de las viudas y huérfanos en el Antiguo Testamento. Canten a Dios, celebren su nombre, Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, Dios procura un hogar a los indefensos. Eso está en el Salmo 68, 5, 7. Las viudas y los huérfanos no están solos. Dios es su protector. Esta es una idea común entre los pueblos del Antiguo Oriente. Esto era así porque las sociedades del mundo antiguo eran sociedades piramidales, estructuradas jerárquicamente, y cada miembro tenía un lugar, incluyendo a las personas más empobrecidas y desvalidas. Escuchemos el siguiente texto, en donde se pide a la comunidad proveer el sustento necesario para mitigar las necesidades materiales de las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Dice Deuteronomio 24, 19, 22.
Cuando coseches el trigo en tu campo, si dejas olvidada alguna gavilla en el campo, no volverás a buscarla. Será para el forastero, el huérfano y la viuda, a fin de que Yahvé tu Dios te bendiga en todas tus empresas. Cuando recojas el fruto de los olivos, no regreses a buscar lo que haya quedado. Será para el forastero, el huérfano y la viuda. Cuando recojas las uvas de tu viña, no regreses a buscar lo que haya quedado. Será para el forastero, el huérfano y la viuda. Te acordarás de que fuiste esclavo en el país de Egipto, por eso te mando a hacer esto. Las medidas entonces de protección que muestra este texto para las viudas y los huérfanos evidencian una crisis de la solidaridad familiar. Los lazos familiares no tenían en ese momento la fuerza que habían tenido en el pasado, por eso surge este texto. El texto muestra que ningún ser humano debe ser dejado en el abandono. En cuanto a esta solidaridad familiar de los inicios, en Israel las viudas quedaban al amparo de sus respectivos padres. Usualmente la viuda regresaba a vivir a la casa de la familia, cuando quedaba viuda, y si tenía suerte ante un divorcio también, o bien bajo el amparo de algún cuñado. Eso lo vemos en Deuteronomio 25:5. Con el tiempo esta costumbre dejó de ser obligatoria y el cuñado podía eximirse de tal responsabilidad. Cuando la noción de la familia cambió y los lazos de solidaridad se debilitaron, a la pobreza de muchas personas se sumó la indiferencia de los familiares y de los gobernantes. Ahora no solo eran personas empobrecidas, sino que eran personas en desamparo. Para comprender este proceso hay que tener en cuenta dos momentos en la historia social e histórica, sociohistórica de Israel. Primero, Israel estaba formado por un grupo de pequeñas comunidades rurales, sin mucho desarrollo ni aparato estatal. Una economía de subsistencia. Eso ya lo vimos a lo largo del curso, que es, digamos, la forma de vivir y cómo se está organizando estos pueblos de la antigüedad en lo que era el periodo premonárquico. Bien, segundo, luego hay una conformación de ciudades, se agrandó el aparato estatal, el intercambio comercial pasó del trueque al uso de dinero, surgió el servicio militar y el sistema de impuestos. Eso ya lo vimos ampliamente. Las ciudades atrajeron a campesinos empobrecidos, que perdían sus tierras por sequías, por algún tipo de desastre natural o por la falta de pago ante diferentes préstamos, y así los problemas sociales se fueron multiplicando. Entonces, con el surgimiento de las ciudades y la vida, digamos, urbana, los vínculos de la familia nuclear se fueron debilitando. En esta nueva situación, las leyes que protegían a los débiles no tenían ya el carácter de obligatoriedad. Conforme la solidaridad disminuyó, las viudas y los huérfanos fueron perdiendo el apoyo familiar y, como ya dije, pasaban de ser pobres a ser personas desamparadas. Ante esto, las leyes del Antiguo Testamento llaman a la comunidad a convertirse, y eso lo vimos reflejado en este texto de Deuteronomio, en una suerte de familia sustitutiva de la persona necesitada. Dos tipos de leyes en favor de las viudas, extranjeros y pobres están: primero, las leyes de protección, prescripciones que prohíben a los israelitas aprovecharse de los necesitados. Eso lo vemos claramente en Deuteronomio 24, del 14 al 15. Un ejemplo: no oprimirás al prójimo ni lo explotarás. El salario del jornalero no pasará la noche contigo. No pasará la noche contigo hasta la mañana siguiente. No maldecirás a un mudo ni pondrás tropiezo a un ciego, sino que temerás a tu Dios, yo Yahvé. Levítico 19, 13, 14. Otro tipo de leyes eran las leyes de
provisión. Estas crean una red de protección que impide a los pobres y necesitados caer en la indigencia total. Reciben un sustento mínimo de parte de la comunidad. Ejemplo, en Levítico 19, 9 al 10. Cuando haga la cosecha de tus tierras, no cosecharás hasta la misma orilla del campo, ni espigues los restos de tu mies. No recogerás las espigas caídas, no regresarás para cortar los racimos que queden en tu viña, ni recogerás los frutos caídos de tu huerto, sino que los dejarás para el pobre y el forastero. Yo Yahvé, vuestro Dios. De esta forma, las condiciones previstas para toda persona que podemos encontrar, por ejemplo, en el Salmo 104, que era sustento, el pan, la alegría, el símbolo del vino, y la salud, el símbolo del aceite, son las mismas que las leyes del Pentateuco proveen para ser dadas al pobre y al desamparado. Las peticiones que hace el libro de Deuteronomio 24, del 19 al 22, en favor de los pobres se basan en dos afirmaciones que muestran un principio de reciprocidad. Si ustedes fueron esclavos y desamparados, ahora ustedes deben ser solidarios y amparar al desamparado. Dice Deuteronomio 24:18, te acordarás de que fuiste esclavo en el país de Egipto y que Yahvé tu Dios te rescató de allí. Por eso te mando a hacer esto. Y Deuteronomio 24:22, te acordarás de que fuiste esclavo en el país de Egipto, por eso te mando a hacer esto. Acá notamos la imagen de un Dios compasivo, al que hay que imitar. No es indiferente al sufrimiento ni a la miseria humana. El salmista lo presenta como el que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor da libertad a los cautivos y abre los ojos a los ciegos. El Señor levanta a los humillados, protege a los extranjeros y sostiene a la viuda y al huérfano. Eso está en Salmo 146. Entonces, mientras los vínculos familiares en Israel fueron fuertes, la pobreza no significó desamparo. Fue cuando la solidaridad se fue debilitando por estas condiciones sociohistóricas que a la pobreza se sumó la indiferencia por parte de la familia y de los gobernantes. Pero el Señor no es indiferente al dolor de la miseria humana y manda a que su pueblo o las personas que creen en Él hagan lo mismo. Dice el Salmo 68:6. Él es el padre de los huérfanos y el defensor de las viudas. La última parte que voy a exponer es sobre los esclavos del texto de Baus. Si el esclavo designa una persona que está privada de libertad, que se compra y se vende, que es propiedad de un dueño, que lo emplea a su arbitrio, hubo entonces esclavos en Israel y hubo israelitas que fueron esclavos. Hay textos que contraponen a los esclavos de los hombres libres, los asalariados y los extranjeros residentes, o que hablan de su compra por dinero, como también por las leyes que reglamentan su emancipación. Los esclavos de origen extranjero, en la antigüedad la guerra fue una de las principales fuentes de esclavitud. Los prisioneros israelitas fueron reducidos a esclavitud por sus enemigos extranjeros. En cuanto a la presencia en Israel de prisioneros extranjeros hechos esclavos, la suponen leyes del Deuteronomio. Por ejemplo, Deuteronomio 21 del 10 al 14. Se contempla el caso de la cautiva a la que su vendedor toma por mujer. Puede luego repudiarla, pero no puede venderla. Los esclavos reducidos a esta condición por la guerra o de alguna otra manera eran objeto de comercio en todo el Antiguo Oriente. En Amós, Gas y Tiro son condenados por haber practicado la trata de cautivos.
Según Ezequiel 27:13, Tiro compraba hombres en Asia Menor y allí mismo vendía judíos. La ley permitía a los israelitas comprar servidores de ambos sexos, originarios del extranjero o nacidos de extranjeros residentes en Israel. Y eso está claro en Levítico y Éxodo, entre otros textos. Los esclavos comprados con dinero se diferenciaban de los nacidos en casa. Eso lo vemos en Génesis 17 y Levítico y Jeremías. Y nacer en casa también se refiere a la vinculación a una casa a título servil con ciertos deberes familiares. Los esclavos israelitas. Levítico 25, 39 al 43 habla del israelita que se ha vendido a otro israelita, pero que debe ser tratado como un asalariado y un huésped, pero no como un esclavo. Levítico 25, del 47 al 53, prevé el caso de un israelita que se ha vendido a un extranjero residente. Podrá ser rescatado por sus deudos o rescatarse él mismo y no deberá ser tratado arbitrariamente. Estos esclavos, sea que tengan un amo israelita o extranjero, deberán ser liberados al año jubilar. Levítico 25 del 40 al 54. Levítico 25, 40 y 54. La ley excluye en el caso de un israelita la esclavitud perpetua, pero admite una verdadera esclavitud temporal y mitigada. Por ejemplo, en Deuteronomio 15, del 12 al 18, si un hebreo, hombre o mujer, se ha vendido a uno de sus hermanos, le servirá durante 6 años y al séptimo será liberado. Si rehúsa la manumisión, se convertirá en esclavo perpetuo. Estas disposiciones son idénticas a las de Deuteronomio 15, del 12 al 18, pero conciernen únicamente al esclavo varón. Las muchachas vendidas como esclavas y destinadas a ser concubinas del amo o de su hijo no son liberadas si se hallan en condiciones análogas a las de los cautivos de guerra. Y eso lo encontramos en Deuteronomio 21, del 10 al 14. La causa de la reducción de israelitas a esclavitud es siempre la miseria del esclavo o de sus padres. Se puede tratar de deudores insolventes o de personas tomadas como prenda para el pago de una deuda. Esto se supone en las leyes de Levítico 25 y de Deuteronomio 15, del 2 al 3. Hubo esclavos israelitas con amos israelitas. A los que quedaban reducidos a esta condición por la miseria o por las deudas hay que añadir los ladrones que no podían restituir y que eran vendidos para recuperar el precio de su latrocinio. Eso lo podemos ver en Éxodo 22. Condición de los esclavos. El esclavo es considerado una cosa poseída por su dueño, que la ha tomado por derecho de conquista, la ha adquirido por dinero o recibido en herencia y puede revenderla. Las leyes antiguas de Mesopotamia suponen que se marca al esclavo con un tatuaje, un estigma o un hierro al rojo o una etiqueta que se le liga al cuerpo. Incluso en Mesopotamia, los esclavos tenían recurso legal contra violencias injustas y las leyes israelitas los protegían de manera más explícita. Un hombre que atuerta a un esclavo o le rompe un diente debe en compensación ponerlo en libertad. Éxodo 21, del 26 al 27. Si un hombre azota a un esclavo hasta matarlo, es castigado. Éxodo 21, 20. Pero si el esclavo sobrevive un día o dos, el dueño es exonerado, pues se trataba de su dinero. Eso está en Éxodo 21, 21. Esta cláusula indica que incluso en Israel se estimaba al esclavo como una cosa de su dueño. En Mesopotamia, como en Roma, el esclavo podía reunir un peculio
hacer negocios, tener personalmente esclavos. No se puede asegurar que sucediese lo mismo en Israel, según el texto. Es cierto que Levítico 25:49 prevé que un esclavo israelita puede rescatarse si dispone de los medios necesarios. La suerte del esclavo en la vida dependía en gran parte del carácter de su amo, pero generalmente era una vida llevadera. El esclavo tenía en su condición por lo menos la seguridad de que no le faltaría lo necesario. Formaba parte de la familia, era un doméstico. Por eso estaba obligado a la circuncisión. Eso lo encontramos en Génesis 17. Tomaba parte en el culto familiar, descansaba el día del sábado, eso lo vemos en Éxodo 20:10, y se sentaba a la mesa en las comidas sacrificiales. Eso lo encontramos en Deuteronomio 12:12. Celebraba fiestas religiosas, comía la Pascua, de la que estaban excluidos el huésped y el obrero asalariado. Eso lo encontramos en textos de Deuteronomio y en textos del Éxodo, como el Éxodo 12:45. Sobre las mujeres esclavas. Estaban al servicio personal de la dueña de la casa o eran nodrizas de los niños. El amo las casaba a su voluntad o bien las tomaba como concubinas. Este cambio de condición a concubinas mejoraba la condición de la esclava. Ahora, la antigua ley del Éxodo en 21:7 prevé que un padre israelita pobre o adeudado puede vender a su hija para que sea la concubina de un dueño o de su hijo. Tal concubina no es puesta en libertad al 7º año como los esclavos varones. Aquí podemos ver otra de las diferencias entre el trato, si se es una persona esclava hombre o bien una mujer. Los esclavos fugitivos. La fuga era el recurso ordinario del esclavo para librarse del trato duro de su amo. Aún en los casos en que se le trataba bien, podía sentir la tentación de fugarse, aunque no fuese más que para sentirse libre. La ley israelita contiene solo un artículo sobre los esclavos fugitivos en Deuteronomio 23 del 16 al 7. Aquí se prohíbe que se entregue a un esclavo que se ha escapado y buscado un refugio. En la ciudad que escoja debe ser recibido y tratado bien. Esta disposición no tiene paralelo en las leyes antiguas. No parece aplicarse a un esclavo israelita que abandone a un amo israelita, pues en tal caso volvería naturalmente a su familia o a su clan. Por la misma razón no se refiere tampoco a un esclavo israelita que abandona a su amo extranjero. Parece que la ley concierne a un esclavo no israelita venido del extranjero y admitido en Israel. Se negaría entonces la extradición considerando toda la Tierra Santa como un lugar de asilo, a la manera de Isaías 16, del 3 al 4. La manumisión. La manumisión es cuando el amo renuncia a su derecho señorío sobre la propiedad del esclavo. El dueño tenía derecho a manumitir a su esclavo. La ley prevé algunos casos determinados. La cautiva sale de la condición de esclava si su dueño la toma por esposa. Eso lo encontramos en Deuteronomio 21 del 10 al 14. Y la manumisión podía también tener lugar como compensación por injurias corporales. Éxodo 21, 26, 27. Pero en general, los esclavos extranjeros estaban sujetos a servidumbre perpetua y eran transmitidos juntamente con la herencia. Eso lo vemos en Levítico 25:46. Por el contrario, la esclavitud de los israelitas era temporal.
Los esclavos varones, según Éxodo 21, 2 al 6, de ambos sexos, debían recobrar la libertad al cabo de 6 años de servicios. Podían rehusar tal manumisión y sin duda lo hacían con frecuencia, temiendo recaer en la miseria por la cual habían sido, digamos, obligados a caer en estado de esclavitud. Todavía tenían más razón para quedarse con su antiguo dueño si éste estaba casado, puesto que su mujer y sus hijos eran propiedad del dueño. Eso lo vemos en Éxodo 21:4. Las disposiciones de Levítico 25 se refieren a la liberación de los esclavos israelitas en conexión con el año jubilar. En este año saldrán libres ellos y sus hijos. Eso lo vemos en Levítico 25, 41 y 54. Antes de ese plazo podían ser rescatados o rescatarse ellos mismos, mediante el precio equivalente a los haberes de un asalariado durante el tiempo que falte entre la fecha de la venta y el jubileo. Y ya para terminar, los esclavos públicos. Los prisioneros de guerra suministraban a los antiguos estados orientales el personal servil aplicado a los santuarios o al palacio para las grandes obras de interés común y las grandes empresas comerciales o industriales, cuyo monopolio estaba en manos del rey. Aunque los reyes del Antiguo Testamento no hablan más que de esclavos domésticos, parece ser que en Israel hubo también esclavos públicos. Hubo bajo la monarquía dos categorías de esclavos públicos: los esclavos del rey y los del templo, de origen extranjero y generalmente prisioneros de guerra o descendientes de ellos. Después de la cautividad y de la desaparición de las instituciones reales, los esclavos de Salomón se fusionaron con los donados y todos ellos fueron aplicados al servicio del templo. Bueno, compañeros y compañeras, luego de esta larga exposición, les envío un abrazo y que tengan una buena clase. Que estén bien. Chao.